una charla más de discipulado. Y bueno, mientras preparábamos el lugar pensaba qué bueno que estamos transmitiendo online, porque la verdad que el día no está para andar en la calle, es una jornada bastante desapacible, así que bueno, es una buena oportunidad para que por supuesto estemos en nuestro hogar y dándole siempre gracias al Señor, porque Él es el que nos convoca, no es una institución, no es una iglesia, no tiene que ver con una decisión y una voluntad humana, sino que tiene que ver con Él. Él es el que nos está llamando, Él es el que nos amó eternamente, el que nos abraza, el que nos abriga, el que nos cobija en estos tiempos tan especiales, porque son tiempos verdaderamente especiales, tiempos en los que Dios está haciendo cosas preciosas. Así que si todavía no viste la manifestación de Dios en tu vida, yo te animo a que sigas confiando, sigas buscando, sigas indagando. Y bueno, un poco de lo que vamos a hacer hoy es eso, es indagar dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma, cuáles son aquellas cosas que quizás están interponiéndose para que podamos acercarnos a Dios, porque de eso se trata de acercarnos a Dios. Si tiene que haber una pandemia, si tiene que haber una situación, lo que tenga que haber, no importa lo que tenga que suceder, si de acercarnos a Dios se trata, es importantísimo, es trascendental que en este tiempo precioso podamos acercarnos a Dios. Si estábamos a 1.000.000 de kilómetros, que podamos acercarnos, aunque sea unos pasos. Si estábamos ahí cerca, pero no pegados, que podamos acercarnos esos pasos, animarnos a acercar a Él, porque bajo esa cobertura, bajo esa abundancia de amor perfecto, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Hace unos días atrás decíamos que hay un mito que muchas veces la gente piensa que la gente necesita amor y que si tiene amor después todo lo demás fluye, y no es así. La gente verdaderamente necesita paz. Puede estar solo, no sentirse amado, no sentirse valorado, no sentirse querido, pero si estamos en paz, estamos bien. Y esa paz viene solamente de una fuente, de la fuente de Dios, de su presencia y de su espíritu. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que muchas veces la gente se acostumbra a convivir, y es la angustia. Nos encontramos con personas que viven angustiadas. Está científicamente comprobado que la angustia produce envejecimiento. Envejece las células y trae estrés, provoca muchísimo estrés. Y también hace que la persona no pueda disfrutar. Una persona que vive angustiada no puede disfrutar ni de lo más mínimo. No disfruta del sol, no disfruta de la lluvia, no disfruta del viento, no disfruta del día, de la noche, no disfruta absolutamente de nada. Una persona angustiada es una persona que siempre tiene su ceño fruncido, que nunca va a esbozar una sonrisa. ¿Por qué? Porque la angustia penetra hasta los huesos, es como una enfermedad que hace mucho daño. Pero para poder interpretar un poco más acerca de la angustia, porque a veces ni siquiera nos hacemos cargo, decir, bueno, yo siento preocupación o tristeza normal, pero no estoy angustiado. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en el tema y ahí el Señor va a empezar a traer a luz algunas cosas que necesitamos conocer de nosotros mismos. Hay un concepto que venimos hablando hace ya mucho tiempo y que no es nuevo, por supuesto, que la misma Biblia lo avala, donde sabemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Hoy nos vamos a detener y vamos a prestar atención al espíritu y al alma. Vieron que tengo mi pizarra. Hoy nos va a estar acompañando, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque quiero que si estás ahí vayas a buscar un lápiz, un papel, algo para anotar. Quiero que tomes nota de lo que vamos a hablar, porque parecen conceptos simples. Sí, cuerpo, espíritu, alma, todas esas cosas ya las tengo vistas. Pero ¿qué pasa? Después cuando queremos recordar lo que se nos dijo, es como que se nos van las ideas. Entonces cuando uno va tomando apuntes y va escribiendo ahí lo que le sugiere o lo que Dios mismo ya te está revelando, son conceptos que te van a quedar, que se van a forjar más en tu vista y en tu espíritu, que es lo importante. Así que dijimos que el hombre está constituido por el espíritu, por el alma y por supuesto por el estuche, que es el cuerpo. Pero dentro del espíritu del hombre hay manifestaciones que se desarrollan
Y son funciones fundamentales que tenemos que entender. La primera función que tiene el espíritu del hombre, yo lo puse todo con mayúscula, pero estamos hablando del espíritu del hombre. La primera función es la comunión. Y la comunión, la común unión con el Espíritu de Dios. Es decir, esta parte de nuestro ser ha sido creada por Dios para que tengamos esa comunión con el Espíritu de Dios, para que interactuemos con el Espíritu de Dios. Así que vamos a poner aquí arriba Espíritu Santo. La comunión del Espíritu del hombre tiene que ser con el Espíritu Santo. Después usted habrá podido alcanzar a leer que dice intuición. Intuición es aquel discernimiento, esa percepción que todos tenemos, algunos en mayor y otros en menor medida. Pero cuando decimos, ay, siento que algo malo va a pasar o que algo está gestándose, esa es la percepción, esa es la intuición. Eso está dentro de nuestro espíritu, dentro del espíritu del hombre. Y por debajo aquí encontramos la conciencia. La conciencia es la que nos afirma aquellas cosas que son verdad de la percepción. Aquello que intuimos, la conciencia del ser humano, la persona, vamos a explicarlo de esta manera. La persona que tiene una conciencia, una lucidez espiritual, es una persona que puede poner en palabras lo que está en la percepción. Esa gente que tiene luz. Por supuesto que si hablamos de luz, estamos hablando de revelación. Así que alguien que tiene una conciencia espiritualmente despierta, que tiene luz, que tiene revelación, es alguien que puede ver el mundo espiritual, que puede discernir, que no va a ser engañado ni confundido, porque discierne los espíritus, los pensamientos, las voluntades, todas las cosas las pasa por el filtro a través del Espíritu Santo, por supuesto, porque no hay revelación, no hay luz, no hay absolutamente nada si no estamos conectados con el Espíritu Santo. Así que tenemos esta primer parte, donde es el espíritu del hombre conectado directamente con el Espíritu Santo, comienza a funcionar en revelación, comienza a funcionar en luz. Lo que la palabra de Dios hablaba el día domingo, esa luz que se nos tiene que alumbrar, pero es a través de este mecanismo. Estoy en comunión con el Espíritu Santo, se manifiesta en mí una intuición, una percepción de las cosas del mundo espiritual, pero siento la convicción y la conciencia cuando estoy verdaderamente ligado al Espíritu de Dios. Y después tenemos el alma. Aquí tenemos otra parte importante de los seres humanos, el alma. Y en el alma tenemos 3 puntos fundamentales. Tenemos los pensamientos, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Y vamos a ir por el último. La voluntad es la capacidad de decidir. Eso es neta y exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo decido. Mi voluntad es el libre albedrío del que habla la Biblia, donde dice que cada uno de nosotros tenemos la decisión y la voluntad de tomar o de dejar, de hacer o dejar de hacer. Después tenemos las emociones. Bueno, hemos hablado muchísimo de las emociones, pero tenemos un concepto claro. Las emociones sabemos que son el resultado ¿de qué? De la valoración que yo hago acerca de un acontecimiento. Algo que pasó, yo lo valoro de determinada manera, yo le pongo un peso, le pongo una trascendencia, le pongo una importancia, y eso va a generar automáticamente en mí una emoción. Puede ser buena o mala, pero es una emoción. Y en último punto tenemos los pensamientos. Dice que los pensamientos son el lenguaje interno. ¿Sí? Porque los seres humanos tenemos 2 clases de lenguaje. Un lenguaje verbal por el cual nos comunicamos, algunos más fluidos, otros menos fluidos, algunos en un idioma, otros en otro idioma. Pero tenemos un lenguaje importantísimo, que es el lenguaje interno, que es el pensamiento. Y que el pensamiento vuela. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos hablando, estamos pensando 10 cosas más de lo que estamos diciendo muchas veces. Así que es interesantísimo que podamos aprender
que dentro de nuestra alma hay un lenguaje que a veces no lo escuchamos o no lo entendemos, pero son los pensamientos. Y ahí están aquí, en el alma. Sería espectacular que usted haya podido copiar eso, si no puede ir haciéndolo tranquilo porque vamos a ir desarrollando cada punto. Hay otro punto importantísimo. Aquí, entre el espíritu y el alma de los seres humanos, de nosotros, de los hombres, de las mujeres, hay dentro de los pensamientos un sector que se llama sistema de creencias. Lo copio, espero que ustedes lo puedan ver. Si no, se los digo. Sistema de creencias. Perfecto. Este sistema de creencias se genera de la interacción entre el espíritu y el alma. Lo que yo creo tiene que ver con mi espíritu y tiene que ver con mi alma. Pero aquí hay una ecuación matemática, como siempre decimos. Yo soy medio fanática de la matemática, pero las cosas muchas veces en la vida son tan simples como una matemática. Si mi comunión con el Espíritu Santo genera en mí una conciencia y una revelación, lo que yo voy a creer va a tener que ver con lo que el Espíritu Santo ponga en mí. Sin embargo, si miramos la otra parte de la ecuación y mi sistema de creencias está más influenciado por lo que pienso, por las emociones, por cómo valoro las cosas, si tengo ganas o no tengo ganas, mi sistema de creencias va a estar influenciado por mi alma y no va a ser el mismo resultado. ¿Por qué? Porque cuando está el Espíritu de Dios me traslada automáticamente a los pensamientos de Dios. Y yo sé que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, lo hemos compartido infinidad de veces. Entonces desarrollo en mí un sistema de creencias que no me lo puede modificar los noticieros, las malas noticias, el acontecimiento. ¿Por qué? Porque está fundamentado en lo que el Espíritu de Dios le baja a mi espíritu. Y eso lo creo, y eso lo confieso. Ese es un punto fundamental. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que pone fe en el espíritu del hombre. Pero también tenemos que ser conscientes que están los pensamientos. Y va a ser una batalla constante. Entonces, a lo que yo le dé más lugar, si yo le doy lugar al Espíritu de Dios, esa fe va a crecer. Si yo le doy lugar a mis pensamientos, esa fe va a menguar. Y será una batalla constante. ¿Cuántos de nosotros quizás en este tiempo estemos atravesando esa batalla? Y tenemos aquí los pensamientos. Y luego de los pensamientos se generan las emociones, porque dijimos que las emociones son producto de lo que yo pienso acerca de lo que pasó, no de lo que pasó en sí. Aquí se genera algo automáticamente, es un encadenado. Yo pienso algo sobre eso que pasó y genera en mí una emoción. Y eso va a generar en mí una voluntad. A veces decimos, ay, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de compartir la palabra, no tengo ganas de servir al Señor. ¿Qué estará pasando? Es aquí en mi alma la situación, es en los pensamientos, es en las emociones, porque son escaleras. Sin embargo, si yo me subo al primer escalón y empiezo a transitar ese escalón como una escalera que me lleva a la presencia de Dios, y sé que mi comunión con Dios no puede faltar nunca. Pueden faltar un montón de cosas que nos faltan en estos tiempos, quizás el estar juntos, el comer juntos, el congregarnos, el cantar juntos. Puede faltarme eso, pero si mi comunión con Dios está, yo voy a desarrollar una intuición, una percepción de lo espiritual, de lo que se está moviendo. Mi conciencia va a estar alineada, como vuelvo a reiterarles, el día del domingo Dios hablaba de esa luz, de esa claridad, esa verdad que tiene que estar en nosotros. Y mis pensamientos también se van a alinear a eso, mis emociones también. Entonces todo me llevará a vivir en una voluntad perfecta. ¿En cuál? ¿En lo que a mí me parece, en lo que yo quiero? No, en la voluntad perfecta y absoluta, que es la voluntad de Dios. Arrepentimiento significa un giro en U. Es decir, yo iba en una dirección y giro 180 grados para caminar en otra dirección. ¿Por qué? ¿Porque soy movido por mis emociones, por mis pensamientos? No, porque es el Espíritu Santo el que gobierna mi espíritu. Y ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí.
De eso se trata todo lo que estamos hablando en este tiempo, de Cristo, de vivir por Cristo y para Cristo. Esa es la voluntad que tiene que prevalecer en nosotros, pero será a través del Espíritu Santo. Si yo estoy más en comunión con... Bueno, es un tiempo precioso para estar en comunión en familia, sí, disfrutémoslo. Pero hay un tiempo precioso para estar en comunión con el Espíritu Santo que tiene que ser las 24 horas de nuestro día. No puedo mirar televisión, no puedo comer, no puedo hacer una actividad. Sí, todo, pero en comunión con el Espíritu Santo. Que Él sea la persona más importante. Podemos haber pasado años dentro de una iglesia y sentir dentro de nuestro corazón la misma angustia y la misma depresión que sentimos el primer día que pisamos una iglesia. ¿Por qué estará pasando eso? Quizás aquí está gobernando mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. Lo estoy haciendo yo. Y el Espíritu Santo está lejos. Necesitamos hacer ese giro, necesitamos cambiar, necesitamos tener un cambio de mentalidad. Lo que antes pensaba, lo que antes sentía, lo que antes decía, tiene que ser erradicado, tiene que ser transformada esa mentalidad. Tiene que renovarse. Quiero compartir con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Si tienen ahí, anoten. Romanos 12, 2. Dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el lugar. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, es un lugar que no lo puedes ver, que no lo puedes tocar, pero que existe. Y yo quiero estar en ese lugar, yo quiero vivir en ese lugar, yo quiero meterme en ese lugar. Que el resultado en esta ecuación, la voluntad de Dios, sea igual a mi voluntad. No, perdón, que mi voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Que yo no desee cosas que realmente no me convienen, no me agradan, no me sirven. Necesito esa metanoia. Metanoia es transformación de mente. Mi mente tiene que ser transformada. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, tiene que ser transformado. Un cambio de mentalidad. La mentalidad está aquí. Es la conjunción entre el espíritu y el alma de la persona. Es aquí donde se genera el sistema de creencias. Eso tiene que ser transformado. Eso tiene que ser cambiado. Eso tiene que adaptarse y amoldarse a lo que leíamos recién, a la voluntad perfecta y agradable y buena de Dios. Necesitamos cambiar esas emociones. No, siempre hablamos de las emociones, venimos hablando hace tiempo de las emociones y decimos que las emociones no son malas, todas no son malas. Hay emociones que tienen que estar en nosotros, porque si no seríamos como un robot. Necesitamos tener emociones. ¿Cuáles son las emociones que tenemos que cambiar? Que tenemos que transformar, que tenemos que desarrollar. Aquellas emociones que producen angustia, que nos llevan a beber de esas aguas amargas de la angustia. Aquellas emociones que generan trauma. También hablamos de trauma, pero vamos a repetir conceptos para que aquellos que nos están escuchando por primera vez en estos temas puedan tomar esta enseñanza. Trauma es un hueco, es un espacio que queda vacío dentro del alma. Aquí están los traumas, dentro del alma. Los tenemos que ubicar aquí, dentro de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. Aquí están esas emociones que nos causan dolor, que nos causan angustia, que nos causan un malestar. Y el trauma tiene 3 manifestaciones. Cuando una persona, podemos decir, bueno, ¿cómo yo sé que estoy traumado? ¿Cómo yo sé que hay algo que no está bien en mi vida, que tengo un trauma? Porque quizás alguno escucha por primera vez la palabra trauma o por ahí la relaciona con la medicina, con la psicología y no entiende qué puede pasar en el mundo espiritual. Para que usted lo entienda, una persona que tiene un trauma es una persona que manifiesta inseguridad, injusticia y pérdida. Esas 3 cosas están siempre cuando hay un trauma. La injusticia, ¿cómo lo notamos? Porque genera ira y enojo.
Cuando algo sentimos que es injusto. ¿Cuántos justicieros hay? Esa gente que dice, yo no puedo soportar la injusticia. Entonces, ¿qué genera en nosotros si no podemos soportar la injusticia? Genera ira y genera enojo. Y nos enojamos. Y creemos que somos los dueños de la razón y que tienen que escucharnos y que tienen que hacernos justicia. La inseguridad, ¿cómo se manifiesta? Hablábamos hace unos días atrás, unas semanas atrás, acerca del miedo. La persona que tiene una emoción de miedo, que tiene una expresión de miedo, es una persona que no siente seguridad, pero hay un trauma, algo causó ese miedo, algo causó ese trauma, algo abrió ese hueco en tu interior, en tu alma. Y la pérdida, por último, la pérdida, otra manifestación que abunda, esa tristeza profunda, esa tristeza, ese desconsuelo profundo, otra emoción. ¿Vieron? Aquí están los traumas, aquí se ubican los traumas. Dijimos ira, enojo, miedo, tristeza. Eso es trauma. La persona que carga esa mochila, que lleva durante años esa pesada mochila sobre sus espaldas y no puede deshacerse de ella. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo solucionamos estas cuestiones? Aquí arriba. Primero nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, indefectiblemente. Yo necesito transformarme en un adorador, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Porque cuando yo me transformo en un adorador en espíritu y en verdad, empiezan a caer los pesos que había en mi mochila. Porque si yo adoro en el alma, sí, puedo adorar en el alma. ¿Cómo hago para adorar? Sí, me siento bien, estoy contento, adoro al Señor. Y esa es mi alma, es mi emoción del momento. Puse una alabanza y ahí estoy saltando y glorificando al Señor. De repente algo aconteció, un acontecimiento que llevó mi atención y me sacó de lo que estaba haciendo. Y ya perdí esa comunión porque no la tenía, porque era mi alma simplemente la que estaba adorando. O sea, para sanar un trauma, para arrancar un trauma, necesito convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. Y eso va a desarrollar en mí una revelación, porque a través de mi conciencia el Espíritu Santo va a empezar a revelarme cosas y va a transformar mi sistema de creencias. Entonces yo ya no solamente pienso que Dios es lindo, que Dios es bueno, sino que lo creo con todo mi corazón, que Dios es mi sustento, que Dios es mi socorro y que nada malo puede pasar, que nada malo puede acontecer. Vayamos a lo más práctico. Esto es espiritual, necesitamos conectarnos con el Espíritu de Dios, pero hay algo que vos y yo tenemos que hacer antes y que nos toca a nosotros y que no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino que tiene que ver con nosotros mismos. Y es que cuando reconocemos que hay un trauma en nosotros, para poder sacarnos ese peso de encima, ese peso de la injusticia, tengo que soltar perdón. No hay otra puerta que se pueda abrir. Necesito soltar ese perdón. Decido aquí con mi voluntad, decido perdonar a esa persona que me dañó, a esa persona que me ofendió. Entonces ya la injusticia no va a estar pesando en mí, no va a estar afectando. ¿Por qué? Porque yo renuncié a tener la razón para tener la paz, para tener mis emociones saludables. ¿Cómo hago con la inseguridad? Lo dijimos hace unas semanas atrás, confrontando. Si hay un miedo, si hay algo que me atemoriza, algo que me paraliza, que me aterroriza, tengo que confrontarlo. El miedo se confronta, la inseguridad se confronta. Y de esa manera, ese trauma, ese hueco se va a cerrar. Y por último tenemos la pérdida. A veces puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un bien, de una cuestión cualquiera que ya no está. Necesitamos adaptarnos a esa nueva realidad. Pero la vida ya no va a ser lo mismo. No, por supuesto que no va a ser lo mismo. Es como hoy, lo que estamos viviendo hoy. Nosotros hemos perdido un montón de libertades y de cosas que hacíamos. Pero ¿cómo sobrevivimos a esa pérdida? Adaptándonos, simplemente adaptándonos a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque si no,
Vamos a salir todos traumados de esta cuarentena. Algo que ya no está, algo que no puedo hacer, me adapto. Necesito adaptarme. Y de esta manera vamos a ir cerrando ese trauma. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, hay una parte que tiene que ver con el Espíritu Santo y es la parte de mi espíritu conectada con el Espíritu de Dios. Pero hay una parte que tiene que ver con mi voluntad y son mis decisiones. Y son las decisiones que yo tome las que me van a llevar a desarrollar una vida de emociones saludables. Esto es verdaderamente una sanidad al alma, una sanidad al espíritu del hombre. ¿Cuántas veces escuchamos sanidad interior y a veces tenemos conceptos sobre la sanidad interior? Pero de esto se trata. Necesitamos recuperar emociones sanas, que todas las emociones que generemos sean saludables. Que sintamos miedo, sí, por supuesto, muchas veces miedo, tristeza, pero que esas cosas no nos encierren, no nos encarcelen, no nos paralicen, sino que sabemos que lo vamos a superar y que si en algún momento siento terror o siento miedo, pueda ir a la presencia de Dios, pueda ir a la comunión con el Espíritu Santo y Él coloque paz, y Él coloque calma, y Él coloque templanza, y Él coloque descanso, porque sí, por supuesto, somos seres humanos y muchas veces hay emociones que se manifiestan en nosotros como un volcán, como un huracán. Pero ¿dónde yo voy a ir a descansar? En la presencia de Dios. ¿Dónde yo voy a ir a volcar mis frustraciones, mis situaciones? En la presencia de Dios. Es ahí donde voy a encontrar esa fuente de agua. Es ahí donde voy a saciar mi sed. Hay personas que viven toda una vida, es más, mueren siendo una fuente de agua amarga. De su interior nunca vas a sentir o a ver, esbozar una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra de vida. ¿Por qué? Porque en su interior hay una fuente de agua amarga. Hay una fuente que está brotando, pero no es para vida, sino que es para amargura, para muerte. En la palabra del Señor nos encontramos con la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud y lo mete en el desierto, dice que iban 3 días de camino. Y por supuesto el líquido, la bebida que habían traído se había terminado, así que sintieron sed, mucha sed. Imagínense ustedes 3 días caminando en el desierto y sintieron mucha sed. Y bueno, de repente encontraron una fuente de agua. Pero dice la palabra que esa fuente era una fuente de aguas amargas. Imagínense la desolación y la decepción, el enojo, porque esas aguas que podían saciar su sed eran justamente aguas amargas. Entonces dice que Moisés clama a Dios, va a la comunión con Dios y Dios le muestra un árbol y ese árbol fue volcado sobre las aguas y dice que esas aguas milagrosamente de ser aguas amargas se convirtieron en aguas saludables y bebibles. Eso sucede cuando nos volvemos a Él. Eso sucede cuando dejamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras valoraciones para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para tomar del agua de la cual Dios quiere darnos de beber, de la cual el Señor quiere saciarnos. Esa agua está preparada. Cuando el Señor saca al pueblo de la esclavitud, Él estaba preparado, Él estaba dispuesto, Él estaba presto para tener comunión con ellos. Todavía ellos no le conocían, simplemente habían oído de un Dios que había hecho cosas grandes con su pueblo y que le había prometido muchas cosas, que había estado con José, pero que con ellos no había tenido un vínculo. Necesitaban el espíritu de aquellos hombres, así como tu espíritu, así como mi espíritu, necesitaban estar en comunión con Él, porque Él era el único que tenía el poder para transformar las aguas más amargas, la tristeza más grande que puedas sentir. Quizás alguno hoy esté diciendo, bueno, pero eso si es algo simple o algo pequeño, Dios puede solucionarlo. No importa cuán profunda o cuán amarga sea esa agua que estás bebiendo, el Señor tiene todo el poder para transformarla.
El Señor tiene todo el deseo y las ganas de darte de beber del agua de vida, del agua saludable, del agua que va a saciar tu espíritu, del agua que va a renovar tus fuerzas. Esto que sucedió con el pueblo de Dios, todavía ni siquiera Dios había derramado el maná sobre ellos. Pero Dios ya tenía todo preparado, todo dispuesto. Yo quiero compartir con ustedes ahí mismo, terminando esta historia de Éxodo, donde el agua amarga es transformada en agua dulce, aquella agua de Mara. Quiero que compartamos en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Mire lo que dice el Señor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos hoy están teniendo miedo a una enfermedad, a un virus, a la escasez, a la pobreza, a la falta de alimentos, a lo inesperado? ¿Cuántos están teniendo miedo? Pero el Señor está allí, como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con su pueblo. Así Él está hoy tan dispuesto y tan preparado para derramar aguas dulces sobre tu vida, para derramar ese manantial. ¿Cuántos están sedientos? ¿Cuántos están desesperados por tomar el agua que el Señor está brotando, que está brotando de su fuente y de su manantial? Yo le doy gracias al Señor por todo lo que Dios nos está enseñando, pero quisiera hacer algo mucho más importante en esta noche, y es orar. Que todos juntos podamos estar orando, aquellos que están allí en su hogar, únanse, porque sé que Dios va a traer sanidad en las emociones, no solamente de las personas individualmente, sino en las emociones de la familia. En el seno profundo de la familia Dios está haciendo cosas, está restaurando, está bendiciendo, está arrancando traumas, está cerrando situaciones. Hablábamos la semana pasada, cerrando ciclos. Él lo está haciendo, es su espíritu. Pero hay una sola barrera que nos divide de eso, y es tu decisión. Está aquí, está en tu alma y en tu voluntad. Si das ese paso, si te atreves a dar ese paso y empezar a caminar en los escalones que te llevan a la presencia de Dios, no hay nada, absolutamente nada, de lo que tengas que temer. Como Dios le dijo al pueblo, no temas de nada, no temas de absolutamente nada, porque nada de lo que le pase a los demás te va a pasar a ti. Dice la palabra: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque hay una cobertura espiritual, hay una cobertura celestial. Pero yo lo creo. Aquí está la mente, desarrollando un sistema de creencias que puede estar influenciado por el Espíritu de Dios o puede estar influenciado por mis emociones, por las noticias, por lo que pienso, por lo que siento. Dependerá de ti. Pero vamos a orar. Yo sé que has escuchado la palabra, y la palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de salvación. Así que extiende tu mano ahí donde estás y quiero que oremos juntos. Padre del cielo y de la tierra, yo te doy gracias una vez más porque hemos tenido el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque esta palabra es palabra de vida y no de muerte, palabra de esperanza y de salvación. Y hemos entendido a través de esta palabra, Señor, que hay un solo camino, y es volvernos a ti, Señor. Es acercarnos confiadamente a tu presencia, es tener esa común unión con el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cómo está tu comunión con el Espíritu Santo y tampoco soy nadie para medir cómo estás tú. Cada uno de nosotros sabemos cuán cerca estamos del Espíritu o cuán lejos estamos del Espíritu. Lo va a determinar tu revelación. Quizás hoy no estés viendo nada, no estés entendiendo nada de lo que pasa, pero a medida que te vayas acercando al Espíritu de Dios, Dios te va a empezar a mostrar qué es lo que está pasando y cómo tienes que vivir estos días.
Eso es revelación. Busquemos la revelación de Dios en estos tiempos. Le mando un abrazo grande a cada familia que está conectada. Y bueno, como siempre decimos, los invitamos para el día jueves estar nuevamente compartiendo con nosotros una palabra de parte de Dios para cada una de las familias. Bendiciones.